Continuando con esta exclusiva de Enfoque, una charla con Enrique Peña Nieto. Usted antes de la pausa estaba hablando concretamente de las diferencias de su política o su visión en cuanto a la guerra contra el narcotráfico. ¿Dónde reajustar la estrategia contra el crimen organizado? Primero, focalizar el esfuerzo a donde hay mayor criminalidad. Y eso habría que hacerlo con inteligencia y con uso de mayor fuerza. Segundo, mayor colaboración entre los niveles de gobierno. Me parece que ha habido ausencia, y aquí yo he señalado cierta partidización y politización que se ha hecho de la lucha contra el crimen organizado. Tiene que ser un frente común de todo el Estado mexicano. Y en ese frente común, lo que estoy postulando es un frente nacional contra la violencia, para combatir los delitos que más lastiman la convivencia social. ¿Cuáles son? Homicidio, secuestro, extorsión. Y permita que lo interrumpa, porque usted en su libro menciona que el 98% de los crímenes en este país salen impunes. Que es nadie correcto, va solamente a la cárcel, 2% de los delitos que se cometen, que llegan a ser denunciados, terminan por tener alguna sentencia condenatoria. La impunidad destruye la confianza. Eso nos debe llevar a una reforma a nuestro sistema judicial, que ciertamente ha probado su ineficacia, y lo que postulo en el libro que tú refieres es justamente lo que el Estado, o lo que debe ser el gran reto y compromiso del Estado, hacer que sea más eficaz para darle mayor credibilidad a nuestra democracia, para acreditarla frente a la sociedad. Y otro elemento adicional del combate al crimen organizado, las policías estatales únicas. Es algo que ha quedado en el tintero, que no se ha logrado consolidar, y estoy convencido que debemos tener policías estatales únicas, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional del Estado, en una policía nacional, en policías estatales, porque muchas de las policías regionales y municipales están totalmente rebasadas. Usted habla de mejor inteligencia, ¿eso requiere más asistencia de Estados Unidos? Requiere una buena colaboración, entre otras cosas. Estoy en favor de la colaboración con los Estados Unidos. Creo que en la relación bilateral México-Estados Unidos hay varios espacios de oportunidad en los que hay que trabajar, en la parte económica, en la parte de seguridad, y justamente en alcance a este objetivo, creo que debe haber mayor colaboración. La ha habido y debe ser mayor, para tener fronteras seguras, para evitar la introducción de armas ilegales a nuestro país, y para que los dos gobiernos realmente definan tanto estrategia como objetivos compartidos en la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Hay quien dice que la violencia se mitigaría casi de inmediato si se legalizaran las drogas en este país, o por lo menos permitir que se distribuyan en Estados Unidos libremente desde aquí. No comparto esta tesis, déjame decirte que he señalado que no la comparto. Sé que hay voces que se han pronunciado por la eventual legalización, a lo mejor, de la marihuana o de las drogas suaves, como le suelen denominar. No me convence. Hay quienes señalan esta tesis o recurren a ella, me parece en un simplismo por querer combatir esta ola de violencia a través de la legalización. Pero también hay experiencias ya en el mundo donde ha habido esta apertura, que ha habido retrocesos, han revertido las medidas de apertura y de legalización, porque a la postre han resultado en mayor violencia y en el consumo entre la población, ya no solo de drogas ligeras, sino de drogas de mayores efectos dañinos para la salud. Hablemos de economía. Hay quien dice que este país, México, está secuestrado por grupos de empresarios y sindicatos. ¿Es así? Dicen estas personas que eso es lo que no permite el crecimiento económico en este país. Falta un Estado eficaz que determine políticas para que México crezca económicamente y genere los empleos que la población ¿Piensa demanda. que está secuestrado por intereses de empresarios y de sindicatos? Veo una ineficacia en el Estado y en el gobierno para realmente articular políticas que permitan realmente que México crezca económicamente. ¿Qué significa crecer económicamente? Generar empleos. México ha tenido el peor desempeño en su economía de los últimos 80 años. Es verdad. Si lo comparas con otros países de América Latina, Brasil, Colombia, Perú, este último ha crecido 3 veces más de lo que México ha podido lograrlo en esta última década. ¿Qué hay que hacer? Alentar la competencia, combatir las prácticas monopólicas, generar mayor crédito. Y yo creo en algo que he venido postulando y que es innovador, la reforma energética. México tiene y el Estado la propiedad de los hidrocarburos que debe mantener, pero debe permitir, para generar mayor infraestructura y mayor inversión en Pemex y con ello lograr una empresa más productiva. Inversión privada. Inversión privada. Internacional. Internacional y nacional, de donde venga, pero que permita hacer de Pemex una empresa más productiva, sin que el Estado pierda
la propiedad del petróleo y de los hidrocarburos. Usted está proponiendo algo que su partido tradicionalmente, bueno, ha pensado que eso es la peor idea de todas. Sí, pero a partir de que lo ha postulado, el partido le ha respaldado. Y el partido la tiene considerada en la plataforma política que inscribió ante la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha ocurrido en todo el mundo. Brasil ya lo hizo, Colombia ya lo hizo, solo por hablar de países que lo han hecho en la región. Y creo que si nos mantenemos en esta posición ideológica y partidaria, pues simplemente nos estaremos rezagando. México tiene que volver a crecer, tiene que detonar empleos, ese es el gran reto. Y además estoy convencido que es el crecimiento económico el gran motor para el desarrollo del país en los próximos años, que nos va a permitir atender de mejor manera el combate al crimen organizado, el combate a la pobreza, que se ha acrecentado en 12 millones más de mexicanos. O sea, casi 50% de los mexicanos viven en la pobreza. 57% de los mexicanos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Parecía que está marcado esta última administración por el crimen y por la violencia, pero se olvida que en la pobreza que lamentablemente vive nuestro país, el número de mexicanos en pobreza se ha incrementado a 12 millones más de mexicanos en condición de pobreza. Quiere decir que las políticas no han sido suficientes para contener y para revertir esta situación, al contrario, se ha acrecentado. También ha habido una crisis mundial. El número de pobres en Estados Unidos también incrementó. El número de pobres en España, en el mundo entero, ha aumentado en estos últimos años a raíz de esta crisis global que hemos vivido y que continuamos viviendo. Es correcto. Pero usted habla de romper monopolios, etcétera. Denos un ejemplo de cómo sería usted distinto al pasado. Te lo doy ahora, además déjame decirte, José, precisamente porque tú lo señalas, que hay crisis en varias partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, México tiene que propiciar condiciones propias y estrategias propias para crecer económicamente y generar empleo. Fortalecer su mercado interno, y esto solamente se puede con reformas estructurales como la que estoy proponiendo energética, las prácticas antimonopólicas. ¿A qué me refiero en las prácticas monopólicas, que tú era la parte de tu pregunta? Creo que debe haber una mayor competencia en todos los ámbitos de la economía, en telecomunicaciones, en distintos sectores de la economía. ¿Por qué razón? Porque eso permite que el mexicano tenga acceso a productos y a servicios en mejores condiciones, de mayor calidad y de mejor precio. Vamos a una breve pausa, la última por hoy en esta edición. Gracias, en directo, José. De Enfoque, directamente desde la capital mexicana con don Enrique Peña Nieto. Ya regresamos.